Frente a esta realidad cambiante, se requiere sin duda de una nueva institucionalidad que sea capaz de interactuar con los procesos de construcción de ciudadanía responsable, que entienda el rol central que hoy juegan en la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas y, como eje de la política pública, el acceso a los derechos humanos. De ahí que a los OPAs, como les llamamos cariñosamente a los organismos públicos autónomos, corresponde la tarea de consolidar un servicio público que, al conjugar conocimientos sólidos, habilidades técnicas para el desarrollo de sus funciones y un elevado sentido de justicia, sea capaz de contribuir con el crecimiento de la sociedad civil. La nueva institucionalidad a la que contribuyen o deben de contribuir los OPAs pasa, por tanto, por un modelo que incorpora o que debe incorporar estructuralmente la autonomía, la profesionalización de sus servidores públicos, la mirada transversal e integral de los derechos humanos y, como he dicho, la transparencia y la rendición de cuentas. Todo ello como presupuestos que le permitan responder a una ciudadanía adulta. Los OPAs, los organismos públicos autónomos, siguen enfrentando importantes retos, como ya se ha dicho acá. En un mundo globalizado es de fundamental importancia, por ejemplo, la interacción con las normas internacionales y con los organismos internacionales. Ya no estamos en la época en la que como instituciones crecíamos, digamos, en el seno de una vieja concepción de soberanía nacional. Estamos en condiciones de una apertura mayor para interactuar con estos organismos, con estas normas y contribuir y aplicar dentro de nuestro ámbito lo que hoy se va configurando como una conciencia jurídica internacional en torno a los derechos humanos. Es un reto también poder fortalecer nuestras relaciones con la sociedad civil, generando confianza y desde luego generando sinergias con las y los ciudadanos. El reto de la autonomía, que ya se planteaba acá, que bien decía Alfredo, es uno de los riesgos más importantes que enfrentamos los organismos autónomos. Tenemos que aprender a irlo enfrentando, en mi opinión, en 3 niveles, porque la autonomía no depende solamente de la persona que ejerce la titularidad de un órgano autónomo. Ese es quizás el primero de los niveles, el más sencillo. Pero lo que es relevante es poder avanzar hacia un nivel de autonomía técnica que se logra con la profesionalización de las instituciones autónomas, de los organismos autónomos. Y el tercer nivel, que en algunas instituciones como esta, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, lo tenemos por fortuna garantizado, que tiene que ver con la vigilancia ciudadana. Y el último riesgo que planteo acá, a partir de lo que escucho de mis compañeras y compañeros, es el riesgo de la sacralización. Los organismos públicos autónomos son parte medular del proceso de transición a la democracia, y me parece que esta es la primera conclusión generalizada, insisto, de una pluralidad de textos, pero que en este punto me parece que no hay divergencia alguna. En efecto, me parece que sirvieron estos organismos para rearticular en clave democrática el ejercicio de ciertas atribuciones de control y además para encauzar el cambio político y social. Desde ese punto de vista, me parece que bien podemos afirmar que los organismos públicos autónomos son a la vez producto, por un lado, pero también el eje a través del cual precisamente se articuló el cambio político. Una necesidad de la transición inevitable y desde este punto inacabada fue desconcentrar de la antigua órbita de poder político muchas de las funciones clave, sobre todo aquellas que tenían que ver con el control típico y que son típicas del control democrático. La materia electoral, los órganos de garantía de los derechos, la transparencia, el manejo estadístico de los datos, el control de las variables macroeconómicas, particularmente las que tienen que ver con la inflación. Son áreas todas que, si bien en distintos tiempos, por supuesto, la cuestión de la rendición de cuentas y la revisión del gasto público, los organismos públicos autónomos no son espacios de representación ciudadana. La ciudadanización de estos órganos no significa que estos órganos sean espacios de la representación de la ciudadanía. La ciudadanía, como clave de la autonomía que inspira a estos órganos, significa que las decisiones de estos órganos de control, que no pueden estar politizados, recaigan en un conjunto de funcionarios que no responden a intereses de parte, si se me permite, que responden a los intereses colectivos, pero que no son los mismos
en donde están representados los órganos de representación, que están representados en los órganos de representación política, ¿eh? Yo comparto la idea de que la dificultad está o estriba esencialmente en ver qué democracia posible podemos darnos en México con las instituciones que tenemos, y en esa medida y sentido empezar a analizar qué es lo que deben hacer los organismos públicos para defender lo que hoy se llama autonomía. Los organismos públicos se enfrentan ya no solo a los gobiernos, ya no solo a los partidos, sino especial y específicamente a otros poderes al margen de, digamos, las leyes en nuestro país. Me estoy refiriendo específicamente a eso que algunos autores han llamado los poderes fácticos en México. Me estoy refiriendo específicamente a quienes otros han llamado poderes salvajes, poderes que se enfrentan al Estado, que se niegan a someterse a un Estado de Derecho y que con toda claridad se han vuelto adversarios y enemigos de la democracia y de su construcción. Bueno, porque hoy vemos sin máscaras en México quiénes son partidarios y quiénes son adversarios de la democracia cuando se niegan a someterse a las leyes que nos hemos dado. Es del todo correcto, desde luego, oponerse a las leyes desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista público y desde el punto de vista social. Pero la oposición a las leyes no se da al margen de las leyes. Y esto es una característica de los poderes fácticos. Es decir, no solo no están de acuerdo, sino no estando de acuerdo, deciden no someterse a las leyes que nos rigen, y eso constituye hoy una de las principales características y dilemas que enfrentan los organismos autónomos en el país. De ahí que el Estado moderno cobre características de esa naturaleza a través de autonomías públicas que logran ciudadanizar aspectos axiales de la función pública. Eso es lo que debemos auspiciar y proteger. No permitir la emergencia de nuevas y abundantes burocracias, no cancelación o perturbación de la función pública, no síntomas de desconfianza que hoy prevalecen entre todos los mexicanos. Defendamos nuestra autonomía pública a través de organismos ad hoc, que deben ser siempre y como en todo, los suficientes y los necesarios, no más pero tampoco menos. No es una moda que debe proliferar a fuerza de anhelos personales de poder, ni por satisfacción de unos cuantos, ni por el ansia de atomizarlo todo, pues a final del día lo que se fractura es el debido y correcto acto del gobierno, que siempre debe fundarse en los derechos de las personas. Sin duda, es inevitable reconocer que los organismos públicos autónomos son la expresión institucional del fortalecimiento de una sociedad civil, que a través de la ciudadanía busca incidir en el quehacer político. La pluralidad y la extensión de los mismos que existen el día de hoy son reflejo de una democracia dinámica, de cambio, sin duda no consolidada, pero claramente con una vida que se fortalece día con día.